Soy el alumno Warwache de Soria y en esta parte de la introducción del laboratorio número 8 vamos a evaluar los pistones, así como cuál es su función, el desgaste de las faldas y la cabeza del pistón. También mencionaremos cuál es el índice de desgaste y cuáles son las posibles causas. A continuación mi compañero les explicará el detalle o el procedimiento del informe. Mi nombre es Gina Carapi. En este penúltimo laboratorio de análisis de desgaste, tenemos que realizar primeramente nuestro ATS, en el cual nos sirve, o mejor dicho, es un método para identificar los peligros que hay en el área que vamos a trabajar, ya que esto genera riesgos. Es por eso que realizamos nuestro ATS, como ven en la imagen, los peligros identificados, también los peligros potenciales y también el procedimiento que se va a hacer y las recomendaciones, el listado de PP adicional. Mi nombre es Gina Carapi. En este último laboratorio, en la charla de seguridad hemos tratado un tema que se llama trabajo en equipo, para el cual el trabajo en equipo significa trabajar unidos y siempre pensar en el bienestar de cada uno por igual, ya que esto puede prevenir accidentes en el futuro. También digamos que varios ojos ven más que dos y varias manos pueden hacer más que dos. Es por eso que si nosotros cooperamos en hacer el trabajo en equipo, hacer, digamos, el trabajo de limpieza, el trabajo de orden, y no dejar que uno de nuestros compañeros haga todo o que se acumule este trabajo, podemos provocar, si dejamos esto que se acumule, todo este trabajo, podemos provocar que haya accidentes. Es por eso que siempre debemos trabajar en equipo. Bueno, a continuación les voy a mencionar algunos objetivos que pudimos determinar en este octavo laboratorio. Los objetivos que encontramos en este laboratorio fueron reconocer el tipo de fractura de ciertos componentes que se nos facilitó, analizar el comportamiento de algunos componentes luego de haber sufrido determinada fractura, observar y reconocer las posibles diferencias que existen entre fracturas. Vamos a conocer más sobre los pistones. Acá tenemos sus partes. Nos indica que tienen 1, 2, 3 ranuras, que 2 vienen a ser para la compresión y uno para el anillo que controla el aceite. La parte de acá tenemos una muesca o marca del pistón, donde va el pin. Acá es donde va el pin. Una placa inbar, también la falda o faldón, que viene a ser la parte inferior. El cuerpo, que viene a ser todo el pistón. Una ranura para el control de dilatación y drenado del aceite, y pues landas y la cabeza del pistón que está en la parte superior. Este pistón cumple 6 funciones, el cual la primera viene a ser aspirar aire en la cámara de combustión y expulsar gases de escape, llevar calor y cargas de la combustión, llevar cargas de empuje, sostener anillos, transferir carga del pasador y transferir el calor. En la fabricación, estos pistones deben ser, deben tener una mayor cantidad, una mayor proporción de aluminio, ya que también pueden ser aleaciones, por lo que nos dice que los pistones deben ser resistentes, livianos y buenos conductores del calor. Por ello deben ser fabricados con la mayor cantidad posible de aluminio. Para su análisis de falla, nosotros tenemos que utilizar los 8 pasos para el análisis, el cual el primero viene a ser definir el problema claro y exactamente, el segundo, organizar la recolección de los hechos, tercero, observar y registrar los hechos, cuarto, pensar lógicamente con los hechos, quinto, identificar la causa real más probable, el sexto, comunicar al grupo responsable de la falla, el séptimo viene a hacer las reparaciones que decida el grupo responsable, y por último el octavo viene a hacer seguimiento junto con el cliente. Acá tenemos los pistones que hemos tomado en el laboratorio, unas evidencias que hemos tomado.
y estos van a ser identificados y explicados más adelante en el video. Ahora voy a presentar el análisis que hemos hecho para determinar las fracturas o el desgaste que poseen los pistones. Bueno, existen dos tipos de fractura, uno que es el del tipo frágil, cuando la deformación plástica que posee es muy pequeña o casi nula. La dirección a la que sucede este tipo de fractura pues es a 45 grados, es perpendicular a la carga que se le aplica. La velocidad de la fractura es muy elevada. Respecto a la morfología de la fractura pues podemos observar que es muy lisa, brillante, no existe desgarro en material. En cambio la fractura dúctil pues la deformación plástica es muy amplia. La dirección de la fractura es generalmente a 45 grados, pero depende de la morfología de la pieza. La velocidad es menos que la frágil. Y respecto a la morfología de la fractura, pues es menos brillante, es más rugoso y posee desgarro de material, como podemos observar aquí. En nuestro caso, en el caso del pistón, pues no hemos observado ningún tipo de fractura, pero sí existe tipo desgaste, y ahora vamos a ver los tipos de desgaste que existen. Primero, el tipo de desgaste por abrasión sucede cuando partículas ingresan, en este caso entre la camisa y el pistón, y producen pues un tipo de desgaste. Si es que las partículas son pequeñas, pues producen o dan un aspecto de pulido. Si las partículas son un poco más grandes, pues dan un aspecto del tono mate. Y si es que las partículas son más grandes todavía, pues ahí sí se producen arañazos o ranuras profundas. Otro tipo de desgaste es la adhesión. Este sucede básicamente por la temperatura, el aumento de temperatura. El pistón con la camisa, pues al estar en fricción generan que la temperatura aumente, y pues si la temperatura aumenta va a comenzar a producirse un desprendimiento de material. Si es que ese desprendimiento es muy pequeño, pues da un aspecto del tipo pulido, y así si es que la temperatura va aumentando, pues el tipo de desgaste o el tipo de adhesión que va a existir va a aumentar. Aquí podemos ver uno que está un poco más elevado. Aquí si es que existe una temperatura más elevada, pues ya empieza a haber deformaciones plásticas, incluso puede llegar a la fractura. Otro tipo de desgaste es el de la erosión, cuando las partículas en movimiento impactan contra la superficie que los contiene. Pueden ser del tipo lisa, si es que son partículas erosivas pequeñas, rugosas, si es que estas partículas son un poco más grandes, también pueden ser afiladas o ásperas. Otro tipo de desgaste es la erosión por cavitación. Esto generalmente sucede en la corona del pistón y sucede cuando el fluido, pues el fluido impacta sobre la superficie. Pueden producir grietas superficiales, picaduras, agujeros mellados y si es que es un caso extremo, pues túneles abovedados. Otro tipo es el de corrosión. Como el pistón y la camisa están sujetos pues a vibraciones, a deslizamientos, pues los componentes quedan expuestos a ataques corrosivos, y de esta manera pues pueden producirse fracturas por fatiga y otros. Respecto a los desgastes encontrados en los pistones, pues hemos encontrado un desgaste del tipo abrasivo, ya que hemos podido observar superficies con cortes o ranuras y también arañazos. Otro tipo de desgaste es el de corrosión, básicamente en el pin, esto producto del contacto que ha habido con la biela. Otro tipo de desgaste es la erosión por cavitación, esto lo hemos encontrado en la corona del pistón, y como ya mencionamos, esto se genera por el impacto que producen los fluidos. Para concluir, los daños que pueden sufrir los pistones son diversos, pero los que pudimos encontrar en estos componentes fueron el gripado por recalentamiento. ¿Qué quiere decir el gripado por recalentamiento? Esto se puede observar en la falda de los pistones, como ligeras rayaduras con manchas negras. Esto se da debido a las fallas en el momento que el motor genera la combustión, o tal vez pueda ser debido a que el inyector se encuentra doblado o taponeado debido a la contaminación. También pudimos concluir encontrando huellas de golpes en la parte posterior del pistón, más manchas negras. Esto se da por una mala combustión, también porque el pistón está sobresaliendo demasiado al momento que llega al punto muerto superior, por lo que choca con las válvulas, lo que produce golpes, y las muestras son rajaduras y manchas negras por la combustión. Y por último,
último, las recomendaciones. Es recomendable utilizar correctamente las herramientas de trabajo para la inspección del pistón. Tener en cuenta los pasos que se van a realizar para el análisis, es decir, el proceso que se va a realizar para tener un buen análisis. Y finalmente, revisar el historial del componente, en el cual podemos saber a qué fuerza ha estado expuesto y por qué ha ocurrido la falla anteriormente.